Ahora sí, formalmente doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por unirse a la charla de hoy, que vamos a estar conversando con un querido amigo de la casa, que es el doctor Jorge Resqui Pizarro, sobre hipotecas divisibles. Vamos a estar hablando sobre el DNU 1017/2024 y normas complementarias. Vamos a ver cómo se aplica, la importancia para la adquisición de inmuebles, el estado de situación a 16 meses de su implementación. El doctor Resqui Pizarro, si bien ya ha dado muchas charlas, quizás alguno no lo conozca, él es abogado, procurador de la UBA, agente de la propiedad industrial, ejerce liberalmente su profesión, en especial en las áreas de práctica como propiedad industrial e intelectual, propiedad horizontal, derecho inmobiliario y real estate, y derecho societario y corporativo. Tiene posgrados nacionales y extranjeros en derechos intelectuales y asesoría jurídica de empresas. Ha participado en numerosos cursos, congresos, jornadas, seminarios y conferencias relacionados con las más diversas especialidades del derecho como asistente, ponente y expositor. Es autor de numerosas publicaciones en revistas y medios especializados sobre temas de su área de ejercicio de profesional, como el Dial, Microjuris, la Ley, el Derecho, RIUS, utsuprabogados.com.ar, el Seguro Online y otros. Colaborador en libros y autor del libro Coronavirus y su impacto en los contratos inmobiliarios y en la propiedad horizontal. Problemáticas frecuentes en materia de propiedad horizontal, alquileres, compra-venta e hipotecas que se acentuaron durante la pandemia con el Dial. Miembro del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, docente de la Diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal de la Universidad de Belgrano, miembro fundador del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, FAP, creador y fundador de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina, y actual coordinador general de REDECO, Reafirmación de los Derechos del Consorcista, ONGs líderes en la defensa de los consorcistas DPH, creador del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad, CEFIS, director del Suplemento de Derecho de la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Derecho Inmobiliario en el Dial. Jorge, es un gustazo volver a tenerte con nosotros. Seas muy bienvenido. No, muchísimas gracias, Irene, como siempre, por tu gentileza a la editorial, por permitirme participar y poder exponer algunos de estos temas que tanto nos apasionan, a los que nos gustan la propiedad Scuti horizontal, los Pizarro. conjuntos inmobiliarios y los derechos reales en general. Creo que es Scuti Pizarro. ¿Se Muy bien. escucha? Al doctor Ferré le voy a pedir si se puede silenciar, si es posible, a ver. Ahí está, listo. Perfecto. Mm. Jorge, cuando quieras podés dar inicio a la charla. Recuerden que podemos hacer algunas consultas por el chat. Después, cuando finaliza la charla, seguramente seleccionemos algunas preguntas, que en este tema suele haber muchas, ¿no es cierto, Jorge? Que después Mm. vienen las preguntas tipo tsunami, pero vamos a tratar de responder algunas, que traten de que sean lo más generales posibles y no con algún caso en particular que traiga, porque bueno, esos son difíciles de responder porque se desconoce la totalidad de la situación, ¿no? Así que traten de hacer consultas generales y Jorge, adelante. Bárbaro, te agradezco mucho, Irene, un gusto para estar con ustedes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar, como bien decía Irene, ya a varios meses, más de un año, desde la sanción del decreto de necesidad de urgencia 1017 o 1017, como lo conocemos habitualmente, del 2024, que crea las llamadas hipotecas divisibles. Algo que en el mundo o en algunas partes del mundo se conocen, no aquí en la Argentina. Todavía esto no ha tenido un gran efecto práctico, pero bueno, creo que va a poder servir para especialmente generar un mercado de capitales, esperemos que así sea, a los fines de poder adquirir unidades funcionales en proyectos y también en lo que respecta al derecho de la superficie, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, al derecho real de superficie, a los fines de poder sustentar y de financiar estas cuestiones, especialmente por la dificultad, lo vamos a analizar un poquito más adelante también, la dificultad del acceso a la vivienda que tenemos los argentinos desde hace muchísimas décadas y que a veces vemos que se va agravando. En verdad, lo que se crea con las hipotecas divisibles es, y lo vamos a acompañar, decía, a través
de unas filminas, son varias, vamos a tratar de hacer lo máximo posible como para abarcar todas, igualmente esto queda, así que estará a disposición de ustedes seguramente por parte de la editorial. Decía que las hipotecas divisibles lo que en verdad tratan de constituir sobre inmuebles que van a estar sujetos a proyectos. Perdón, voy a apagar el celular porque sonó justo ahora en el momento menos propicio. Decía sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación, ya sea al régimen de propiedad horizontal, que ustedes conocen, está contemplado como nuevo derecho real a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, en el libro cuarto, en el título quinto, y también en los conjuntos inmobiliarios, o bien para subdividir originantes de parcelas de dominio común. Es decir, que lo vamos a aplicar tanto en el régimen de la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios, propiedad horizontal común, la propiedad horizontal tradicional, y también en la propiedad horizontal especial, que es la denominada de conjuntos inmobiliarios. Y aquí vamos a pasar a los requisitos del acto constitutivo de estas llamadas hipotecas divisibles. Me parece interesante tenerlos en cuenta a los fines de saber y de conocer cómo se van a poder instrumentar de acuerdo al DNU 1017 del 2024 estas hipotecas llamadas divisibles. Por un lado, el acto constitutivo de la hipoteca divisible va a tener que cumplir requisitos. El primero, por supuesto, que el dominio del inmueble deberá constar libre de gravámenes, o los existentes, por supuesto, deberán ser reconocidos por el acreedor. Como segundo requisito en importancia, que se deberá contar con un proyecto que determine la modalidad de la subdivisión, en el que se deberá constar el número y características y destino de las futuras unidades funcionales o lotes de terreno que describa el proyecto urbanístico. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de proyectar futuras unidades funcionales de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, como también lotes, terrenos que van a ser posteriormente subdivididos a través de parcelas o subparcelas en conjuntos inmobiliarios e incluso en lo que vamos a conocer con un poquito más de profundidad en el derecho real de superficie. Y como tercer requisito importante, que se deberá contar con la conformidad de las partes, por supuesto. Es decir, que una vez terminada la división del inmueble, transferido el dominio del titular original, y constituido este derecho real de superficie, cuando hablamos del derecho real de superficie, a favor de cada adquirente, ahí conjuntamente con la división del crédito y de la garantía hipotecaria, desde ese momento se van a ver afectadas individual e independientemente cada unidad o lote o superficie por el saldo que le pudiera corresponder a ellos. Es decir, que la hipoteca general sobre el total de la superficie del inmueble va a ser dividida o subdividida en cada uno en el caso de la propiedad horizontal o los conjuntos inmobiliarios, de los adquirentes, y en el caso del derecho real de superficie, por parte del superficiario. Decimos también que los adquirentes van a asumir el saldo de la deuda correspondiente a la propiedad funcional que vayan a adquirir, o también al lote, conforme las condiciones convenidas con el acreedor hipotecario. Habiendo saldo, si se hubiera cancelado con anterioridad la transferencia correspondiente, el dominio y el derecho real de superficie de la unidad funcional o de la unidad funcional o del lote respectivo van a quedar libres de toda deuda y del gravamen hipotecario oportunamente constituido. La idea es fomentar un mercado de capitales, ya lo vamos a observar un poquito más adelante, que permita obtener fondos a los fines de constituir estas hipotecas divisibles, y que aquellos que cuentan solamente con una promesa de venta, un boleto de compra-venta o un contrato, puedan adquirir la propiedad a través de una escritura pública tratativa de dominio, y con ello contar con un crédito hipotecario que le va a permitir, por ejemplo, edificar, o en todo caso, en el caso de las unidades funcionales, producir mejoras, etcétera.
Pero la idea principal de esto es, por supuesto, lo vamos a analizar ahora, es constituir un verdadero mercado de capitales que permita financiar todas estas cuestiones y lograr el llamado acceso a la vivienda, así como también algunos otros negocios que se puedan dar a través del derecho real de superficie. Ustedes saben que el derecho real de superficie, que también fue creado por el Código Civil Comercial de la Nación, que este año está cumpliendo 10 años desde su vigencia, permite la explotación, ya sea para forestación, para cultivo, como también para la edificación o construcción con plazos determinados. En el primer caso para 50 años, en el segundo caso de la edificación, que incluso abarca la posibilidad de construir edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, con un máximo de 70 años. Bueno, la norma establece en cuanto que los registros de la propiedad inmueble registren estas hipotecas y estas deberán dejar constancia expresa en el asiento respectivo que el gravamen hipotecario se encuentra afectado a la divisibilidad. Eso es importante. Perdonen, pero voy a tomar agua por razones de sequedad de garganta. Es cierto que para demostrar la divisibilidad de la hipoteca va a ser necesario establecer en el registro de la propiedad inmueble la voluntad del asiento respectivo en cuanto al gravamen hipotecario para a los efectos de constituir estas hipotecas divisibles. Hipotecas divisibles que se van a transformar o se van a dedicar a proyectos inmobiliarios que podrán a su vez también, y esto es bueno tenerlo en cuenta, lograr la cesión, la securitización, la integración a fideicomisos financieros y de allí también emitir letras hipotecarias, pudiendo pactarse también un sistema de ejecución de hipotecas. El proyecto es muy ambicioso, es muy amplio y por lo tanto abarca una gran cantidad de posibilidades que se le dan a aquellos que accedan al sistema de hipotecas divisibles. El DNU dispone que el titular del derecho de superficie puede constituir hipoteca sobre el derecho real de superficie, es decir, sobre la rasante, el vuelo o subvuelo. Ustedes saben que el derecho real de superficie permite esas tres posibilidades de aprovechamiento. Lo que está sobre el suelo, más el vuelo por encima de ese terreno que uno va a superficiar, así como también sobre el subsuelo, ¿no? Y también el derecho a construir un inmueble dentro del plazo de duración del derecho de superficie que dijimos que para el caso de las construcciones llega a un máximo de 70 años. Para constituir el derecho real de superficie hay que igualmente cumplir con los requisitos del artículo 2208 y concordantes del Código Civil Comercial. Los vamos a analizar en breve esto para tener un poco más claro qué significan estos artículos y qué dicen con respecto a las hipotecas en general. Cuando el derecho real de superficie es sobre una parte del inmueble, hay que tener en cuenta que este debe ser descrito de una manera precisa, para la cual se va a necesitar documentos cartográficos, por supuesto, de la participación de agrimensores y de profesionales que puedan determinar claramente qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando apliquemos esta hipoteca divisible. Conforme a la normativa que ahora vamos a analizar. La normativa está dada por el DNU 2017 más una resolución conjunta del Ministerio de Economía y de Justicia que complementan, o mejor dicho, reglamentan este DNU, y tres, que las he elegido para verlas hacia el final, que son un poco como siempre engorrosas, disposiciones técnicas registrales de registro de la propiedad inmueble de la capital federal. Esto no es solamente aplicable a la capital federal porque el mismo DNU invita a otras jurisdicciones a aplicar este sistema, a tomar el sistema de las hipotecas divisibles, ya sea a través de las jurisdicciones provinciales como así también a través de las jurisdicciones municipales. Lo importante también es que estas hipotecas sobre el derecho real de superficie para proyectos inmobiliarios, como dijimos, podrán autorizar la cesión, la securitización e integración a fideicomisos financieros
y emisión de letras hipotecarias, con lo cual facilita el sistema de integración o de conformación del mercado de capitales, que es el objetivo principal a través del cual se van a poder financiar estas hipotecas y de esa manera lograr, por un lado, el acceso a la vivienda y por el otro lado, el acceso al derecho real de superficie para la realización, ya sea de actividad de forestación como de construcción de inmuebles que posiblemente puedan ser sometidos al régimen de la propiedad horizontal común o al régimen de la propiedad horizontal especial. Por eso, precisamente el DNU faculta a la Comisión de Valores, la ingresa a la CNB para autorizar a entidades que cumplan con requisitos mínimos, de acuerdo a la normativa, a los efectos de poder anotar estos boletos de compraventa. Sabemos que cuando uno va a adquirir una propiedad, si no tiene dinero para hacerlo, o cuando la unidad, por supuesto, está dentro de un marco de un proyecto inmobiliario y este proyecto se encuentra en construcción o con la posibilidad de ser construido, uno lo que hace es firmar un boleto de compraventa, incorporarse, por ejemplo, a un fideicomiso inmobiliario, etcétera, o directamente con un desarrollador, y ese boleto de compraventa como promesa de venta o con cualquier otro contrato sobre unidades construidas o proyectadas, bajo el régimen de propiedad horizontal, va a permitir el régimen de subdivisión del suelo. Con eso va a haber una promesa de entrega de un derecho real de dominio o superficie, según veamos, de un inmueble futuro, que es titular de está acá en cabeza de un titular dominial, sobre el cual después se podrá ejercer la posesión en razón de, bueno, la inexistencia de sustitución constitutiva suficiente. Hay que tener en cuenta con respecto a los boletos de compraventa o documentos similares que van a estar anotados en estos términos en el registro de la propiedad horizontal, lo que establece el artículo 1170 del Código Civil, especialmente en su inciso C, en su inciso D. Vamos a verlo ahora específicamente cuando veamos 3 o 4 puntos de la normativa que hay que tener siempre en cuenta los fines de poder analizar bien digamos, o compendiar la idea de lo que es la hipoteca divisible. ¿Qué deben corroborar las entidades autorizadas por la CNB? Recordemos que el DNU autoriza a la Comisión Nacional de Valores a establecer un registro de de entidades autorizadas a los efectos de poder ser los proveedores precisamente del dinero necesario para generar estas hipotecas divisibles. Y aquí sí vamos a hacer una lectura literal para ver cuáles son los requisitos que establece específicamente el DNU. Por un lado, la identificación del inmueble, que va a ser objeto de la futura afectación. Por otro lado, la incorporación del proyecto en el que conste individualizadas cada una de las unidades o lotes que serán objeto de los boletos de compraventa a anotar. Las entidades autorizadas podrán emitir certificados de titularidad y de gravámenes de los boletos de compra-venta anotados en caso de corresponder. Y así también dice el DNU que las entidades autorizadas por la CNB también podrán o deberán notificar de manera fehaciente al registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción que corresponda la afectación al presente régimen formalizado por el titular de dominio, y esto es conforme a lo que establece el artículo 10 de la ley 17.800 del DNU 1017 y por supuesto según las formas y plazos que establece la ley 17.801, que ustedes todos conocerán, que es la que rige el funcionamiento del registro de la propiedad inmueble de la capital federal. Bueno, está ahí en el slide establecida la otra premisa contenida en el DNU, que se refiere a adoptar a través de las autoridades locales o las dependencias que corresponden la invitación correspondiente para que esto pueda ser replicado en otras jurisdicciones y pueda implementarse la anotación de los boletos de compra-venta o cualquier contrato equivalente. De esta manera, el acceso al crédito hipotecario mediante las hipotecas divisibles
busca un beneficio o varios beneficios, que son básicamente que los compradores puedan contar con una escritura traslativa de dominio. Sabemos que no se puede optar o obtener un crédito hipotecario si no tenemos una escritura traslativa de dominio, porque con el boleto de compraventa o la promesa de venta o el contrato al efecto no alcanza. Y también contar con ese crédito hipotecario va a dejar de limitar al público para la compra en desarrollos inmobiliarios, ya que al poder adquirir el inmueble, en la mayoría de los casos, la gente no tiene, las personas no tenemos el dinero necesario para, por ejemplo, si adquirimos un lote, poder construir sobre ese lote. Es decir, tenemos una promesa de venta, un boleto de compraventa sobre un lote determinado o incluso sobre el derecho real de superficie para querer forestar o poder construir algo, pero no contamos con el dinero suficiente como para poder realizar la operación. Por supuesto, todo esto va en el marco de aquellos que no pueden acceder a esa hipoteca global. Y por eso la idea del DNU es parcializar, dividir esas hipotecas a los fines de que se pueda acceder a un mercado de capitales que permita de esa manera obtener esas hipotecas que nos van a permitir realizar la inversión económica necesaria como para que tengamos, por un lado, o vivienda o un lugar para el trabajo, o bien una inversión productiva que nos permita también desarrollar un negocio. E incluso también va a fomentar, se presume, esa es la intención del DNU al menos, la construcción de viviendas, ampliando la oferta de las mismas, atento al conocido déficit de vivienda que lamentablemente soportamos en la República Argentina desde hace varias décadas. Otra cosa que es muy llamativa que trae el DNU 1017 es la reforma de un artículo del Código Civil y Comercial que es el 2021. Nosotros tenemos una crítica sobre esto, primero porque entendemos que debió haber sido modificado, segundo porque hacerlo a través de un DNU quizá no era la manera apropiada desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad argentino, que prevé una urgencia, una necesidad determinada para hacerlo, pero bueno, el DNU 1016 modificó el artículo 2071 del Código Civil Comercial de la Nación, que precisamente habla de un seguro que tiene que ver con la horizontalidad. Recordemos que la horizontalidad estaba dada por una ley, la 19.724, que fue derogada al momento de la sanción del Código Civil Comercial de la Nación y se estableció en su lugar un seguro. Ahora, a través de esta sustitución, ese seguro establecido por el 2071 del Código Fondal, que era obligatorio y que reemplazaba a todos los requisitos que establecía en cuanto a anotación de boletos la 19.724, decía que ahora ha sido reemplazado por un seguro que no es obligatorio, porque si ustedes ven allí en la filmina que la reforma implica celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, y el titular del dominio podrá, es decir, va a ser una facultad, constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por las partes. Es decir, se limita gravemente la protección que ya estaba menguada del adquirente, que lo teníamos en el 2071 del Código Civil Comercial, que ya a su vez había de alguna manera morigerada la protección del régimen de horizontalidad de la ley 19.724, y ahora derechamente vamos a encontrar que hay una facultad del titular de dominio, con absoluta prescindencia de lo que pueda determinar, por más que hacia el final del artículo se habla de convención de partes, sabemos que la relación de hiposuficiencia del adquirente hace que le va a ser muy difícil constituir ese seguro, que se constituya ese seguro. En algunos casos podrá ser porque el desarrollador, el constructor o el fideicomiso inmobiliario así lo entiende, pero sabemos que va a ser difícil poder obtener un seguro obligatorio. Los seguros van a ser siempre facultativos y eso también influye, y no quiero meterme en el tema, en las relaciones consumeriles que están dadas cuando uno adquiere una vivienda, especialmente a través de fideicomisos inmobiliarios o los llamados fideicomisos al pozo.
La autoridad de aplicación, según el DNU, será el Ministerio de Economía, que va a poder dictar normas operativas y complementarias. Tanto es así que lo hace. Y lo hace a través de una disposición conjunta con el Ministerio de Justicia, como vamos a ver más adelante. Además de la CNB, perdón, creo que había dicho CNU, pero me equivoqué, la Comisión de Valores va a promover la estandarización de estas hipotecas divisibles, generando lo que se llama la titularización de letras hipotecarias y la colocación en el mercado, por eso hablábamos de un mercado de capitales. También se propende que el Banco Central vaya a generar comunicaciones con respecto a la promoción de las entidades financieras que se dediquen a estas cuestiones, porque va a haber un registro establecido que va a tener a cargo la CNB, y también, por supuesto, a la Superintendencia de Seguros de la Nación para promover el desarrollo de cobertura de riesgos. Esto es a través de lo que establece el artículo 24, inciso 2 de la ley de entidades aseguradoras y sus modificaciones. Es decir, si vemos o vamos a los fundamentos del DNU, vamos a encontrar que lo que intenta es desarrollar un mercado de créditos hipotecarios en la República Argentina, lo entiende como urgente, considerando, y esto es lectura literal, en primer lugar, que el país atraviesa un déficit de vivienda con gran parte de población sin acceso a la casa propia, ya que por décadas los gobiernos anteriores no impulsaron medidas reales y efectivas para el acceso a los créditos hipotecarios. Y en ese sentido, se tiene por objetivo garantizar de inmediato las condiciones que sienten las bases para fomentar e impulsar el sector inmobiliario y urbanístico, dice el DNU, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y reactivar la economía y el crecimiento del empleo registrado, el acceso al crédito hipotecario y la inversión privada. Esta medida entró en vigencia el día de su publicación. Vuelvo hacia atrás para que ustedes vean que el DNU fue publicado en el boletín oficial con fecha 13 de noviembre del año 2024, por eso bien la doctora Irene Rosenberg decía que ya hace bastante tiempo, es decir, ya hace más de un año está en vigencia. Los resultados todavía no se han visto, aunque algunas intenciones o algunos proyectos se han llevado adelante. Lo cierto es que hay cierta reticencia, ya sea por parte de los desarrolladores, por parte de las entidades que podían ser autorizadas por la CNB e incluso por los adquirentes a llevar adelante la cuestión relativa a aplicar las hipotecas divisibles que, como dije, en otras partes del mundo han surtido un efecto importante a los fines de poder adquirir viviendas, ya que limitan el riesgo y, por supuesto, hacen que uno no tenga que sumarse a una hipoteca generalizada sobre el total del dominio del titular del dominio, sino lo hace expresamente sobre lo que va a adquirir, sobre esa promesa de venta que una vez escriturada va a tener un crédito hipotecario personal, directo, con respecto a esa unidad, ya sea funcional en un consorcio de propiedad horizontal de los llamados tradicionales o de la propiedad horizontal común, como en un conjunto mobiliario, como en el derecho real de propiedad horizontal. Bueno, vamos a establecer, perdón, algunas cuestiones que tienen que ver con definiciones que van a venir bien repasar a los fines de poder darnos cuenta de dónde se aplican o dónde se aplicarían estas hipotecas divisibles. Recordemos que el derecho de superficie está regulado. Antes había una ley y a partir del 2015 tenemos en el Código Fondal un derecho real autónomo, novedoso, que es el artículo 2114, a partir del artículo 2114, que habla del derecho de superficie y literalmente dice que es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de, por un lado, plantar, forestar o construir sobre lo plantado, como lo habíamos comentado, forestado o construido en el terreno, el vuelo
o el subsuelo, son las tres características principales, es decir, de aplicación física, es decir, por un lado el terreno, la rasante, por otro lado el vuelo y por otro lado el subsuelo, según las modalidades de ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en el título de las leyes especiales. Recordamos el derecho de superficie para forestación, 50 años como máximo, para la construcción, 70 años como máximo. El artículo 2208 que hicimos referencia, por eso les decía que no se preocuparan que íbamos a hacer un repaso con respecto a estos artículos mencionados anteriormente en los slides, vemos que habla de las formas constitutivas del contrato, ¿no es cierto? Y la hipoteca, por supuesto, siempre se constituye por escritura pública, cuando hay una excepción expresa que, de disposición legal, por supuesto, de fuente legal, que determine lo contrario. La aceptación del acreedor puede ser ulterior siempre que se otorgue con la misma formalidad y previamente la registración. Cuando hablamos del artículo 1170, hablamos del boleto de compraventa de inmuebles, hablamos del contrato, hablamos de la promesa de venta. Ahí es cuando el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el derecho de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. Bueno, ahí hablaremos de las características del 25% del pago, etcétera. Pero vamos a hacer hincapié en el inciso D del 1170, donde se habla de la adquisición va a tener publicidad suficiente cuando sea registral o cuando sea posesoria. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a los fines de la aplicación de las hipotecas divisibles. Por otro lado, la legitimación para llegar adelante estas hipotecas divisibles está dada por el artículo 2206 del Código Civil Comercial de la Nación, donde dice que pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie. Únicamente en esos casos podríamos constituir válidamente hipoteca a los titulares de derechos reales. Y la ley 17.801, que hicimos mención previamente, que es la que crea el registro de la propiedad inmueble en el año 68, donde precisamente allí quedan sujetos todos los registros de la propiedad inmueble existentes en la capital federal. ¿Qué se hizo a posteriori de este DNU 1017? Bueno, fue el de reglamentar a través de una resolución conjunta, la 2/2025, del 15 de julio del 2025, nos vamos acercando ya más a nuestras épocas, donde ambos ministerios establecen cómo se deben constituir estas hipotecas divisibles. Se podrán otorgar al momento de la escritura constitutiva del derecho real de hipoteca, en los términos que vimos del artículo 2208, o sea que hay que cumplir con lo establecido en el Código Civil y Comercial, así como en el momento de otorgarse la escritura de constitución del derecho real de superficie, a los efectos previstos precisamente en el título 2 del DNU 1017 que estamos estudiando. Se podrá constituir el derecho real de hipoteca en virtud de lo establecido en el artículo 2208, que no sea divisible al momento de otorgarse su escritura constitutiva, pero sujetarlo, y esto es importante, y ahí se crea la cuestión de la hipoteca divisible, a división en virtud de lo establecido en el artículo primero del decreto, del DNU, al momento que se otorguen las escrituras, a los fines de subdividir el inmueble y transferir la titularidad de esas unidades funcionales y o complementarias, o incluso también parcelas y subparcelas resultantes a favor de los respectivos adquirentes. Y de esa manera se produce en consecuencia simultáneamente la división del crédito y de la garantía hipotecaria. Espero que quede claro cuál es la idea. La idea es precisamente esa, que la hipoteca pueda ser dividida, tanto sea en su crédito como en la garantía hipotecaria que conlleva, a través de la aplicación de esa división o subdivisión del inmueble del titular que va a transferir las unidades funcionales o las complementarias también, si las hay en la propiedad horizontal, como las parcelas y subparcelas en los conjuntos inmobiliarios. Las escrituras públicas que se otorguen a los fines de constituir las hipotecas divisibles en los términos que establece el DNU deberá realizarse a través de una precisa descripción del proyecto de subdivisión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, al que se someterá el inmueble afectado a la garantía. Y aquí vamos a ver los requisitos
que por supuesto lo vamos a leer, lo vamos a repasar, porque son muchos y son muy importantes. Hay que agregar documentación, no es que simplemente está la expresión o la motivación, ya sea del titular pleno del dominio como de los adquirientes futuros, para poder constituir la hipoteca divisible. Va a haber que cumplir con una serie de documentación que, por supuesto, va a ser sumamente importante y absolutamente necesaria para poder constituir la hipoteca divisible. Por un lado, el plano de mensura del inmueble afectado, por supuesto. La constancia del estado de ocupación de ese inmueble, el proyecto urbanístico o el plano del proyecto de obra o plano de subdivisión respectivo, que va a tener que estar acompañado, dice la norma, de la apertura del expediente respectivo ante la misma autoridad competente, bueno, en este último supuesto firmado por el profesional con título habilitante, y del que resulte en cualquiera de ambos supuestos el número y características principales de todas las futuras unidades funcionales y en su caso complementarias, parcelas o subparcelas, proyectadas como resultantes de la subdivisión del inmueble del que se trate, que permitan su adecuación e individualización. Es decir, queremos constituir una hipoteca divisible, tenemos que individualizar claramente cuál va a ser la unidad funcional que vamos a hipotecar de esa manera dividida, divisible, así como también las parcelas y subparcelas. Y eso va a ser a través de un proyecto urbanístico que va a ser realizado por un profesional que va a tener que, obviamente, hacerse cargo de, con su responsabilidad profesional, del proyecto que se va a llevar adelante. Se va a tener que acompañar el informe de deuda por impuestos, tasas o contribuciones del inmueble afectado. Se va a tener que realizar los certificados expedidos por el registro o pedir los certificados expedidos por el registro de la propiedad inmueble y la oficina catastral que corresponde según la jurisdicción en donde estemos, de acuerdo a las condiciones del dominio del inmueble y sus restricciones, así como también el propietario no esté afectado por medidas cautelares que le pueden disponer de ellas. Son normas básicas, claras, concretas, obvias, como para poder llevar adelante este tipo de instituto llamado hipoteca divisible. Siguen los requisitos establecidos a través de un compromiso irrevocable del titular del inmueble de afectarlo al régimen de propiedad horizontal, o cualquier otro régimen de subdivisión del suelo, según el proyecto que se trate, que prometen la entrega del derecho real de dominio según un bien futuro, ya sea la unidad, la parcela, la subparcela. Y también los datos claros y precisos del registro público o de la entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que como sabemos es un organismo que depende del Ministerio de Economía, que llevará una anotación de boletos de compra-venta. Y aquí una creación importante de la reglamentación del DNU 1017, que es la creación de un registro donde se anotarán los boletos de compra-venta o cualquier otro contrato que está referidos en el DNU 1017, en su artículo 10, ante quien el desarrollador solicitará la inscripción de tales instrumentos. ¿Cuándo es oponible y cómo se garantiza toda esta cuestión? Bueno, para una correcta aplicación de lo dispuesto en el DNU 1017, podrán registrarse los boletos de compraventa, así como cualquier otro contrato por el que se prometa la entrega del derecho real de dominio sobre un inmueble futuro, esa es la idea, por supuesto, que conlleva la hipoteca divisible, que tuvieran por objeto unidades funcionales y complementarias, y o parcelas y subparcelas proyectadas como resultantes de la subdivisión referida en el artículo primero del decreto 1017, debiendo en tal supuesto anotarse cada uno de ellos en un folio especial. Va a haber una anotación de los boletos de compraventa y va a haber un folio especial con la debida vinculación al folio real del inmueble afectado a la hipoteca divisible. No sé si queda claro esta idea. Es decir, cuando vamos a adquirir una propiedad, ya sea una unidad funcional o una unidad complementaria o una parcela o subparcela, vamos a tener que a través de un organismo determinado y autorizado por la Comisión Nacional de Valores, lo que vamos a tener que hacer indefectiblemente va a consistir en anotar
cada uno de ellos, de estas unidades funcionales, de estas parcelas, de estas subparcelas, en un folio especial. Pero ese folio especial va a tener que estar vinculado indefectiblemente con el folio real del inmueble afectado a la hipoteca divisible. ¿Se entiende? Al inmueble total, para que quede claramente referenciado uno con otro y podamos distinguir precisamente cuál es la unidad funcional, la complementaria, la parcela, la subparcela de la que estamos hablando. Esto, por supuesto, por razones de seguridad jurídica. En ese folio especial se va a tomar razón del estado jurídico del boleto de compraventa o del contrato, sobre las unidades construidas o proyectadas, y también sobre cesiones, prendas, afectaciones cautelares, así como cualquier otra afectación o regímenes especiales, y dice la norma limitaciones o restricciones al contrato o derecho registrado. Y al momento de otorgarse la escritura a los fines de subdividir el inmueble, con los alcances que prevé siempre el artículo primero del DNU 1017 del 2024, transferir la titularidad de esas unidades funcionales o complementarias o de las parcelas y subparcelas resultantes a favor de los respectivos adquirentes. Se deberá también proceder a la correspondiente división del crédito de la garantía hipotecaria. Tenemos una garantía hipotecaria sobre el total del dominio, y ahora la vamos a tener dividida, subdividida en cada una de estas unidades funcionales o complementarias, parcelas o subparcelas, de conformidad con lo que se hubiese acordado oportunamente, precisamente con el acreedor hipotecario, consignarse en esa escritura el saldo de la deuda de esa hipoteca con relación a la unidad, parcela o subparcela y sus condiciones de pago, así como la respectiva asunción de deuda por parte del adquirente y de la aceptación de calidad de deudor hipotecario. No sé si te da alguna duda con respecto a esto, pero me parece bastante prístino, es decir, esta hipoteca que va a subdividirse o que va a dividirse va a quedar expresamente establecida con respecto a la unidad, y ahí va a haber una aceptación, una asunción de deuda por parte del deudor hipotecario, por parte del adquirente, y también la aceptación por parte de quien va a tener la calidad de deudor hipotecario, para que no quede en duda de quién van a ser los responsables de esa hipoteca divisible. Y aquí vamos a algo que es muy importante también, de hacer una lectura literal a los fines de saber qué debe constar en cada una de dichas escrituras. Por un lado, la liberación del propietario del inmueble si fuera el deudor originario respecto del saldo de la deuda asumido por cada adquirente. Adquirimos a través de hipotecas divisibles. ¿Qué hacemos? Liberamos de esta manera al propietario del inmueble, al propietario originario, al deudor originario de la hipoteca general respecto del saldo de cada una de las hipotecas divisibles que vamos adquiriendo, que vamos tomando a los fines de precisamente poder escriturar las unidades funcionales o complementarias, las parcelas y subparcelas. Por otro lado, la aceptación del acreedor hipotecario a los términos bajo los cuales se lleve adelante el proceso de división del crédito de la garantía hipotecaria, es algo lógico esto, y finalmente la liberación del derecho real de hipoteca sobre aquellas unidades, parcelas o subparcelas cuyo adquirente no asuma saldo de deuda alguna, o si habiendo asumido esa deuda, la cancela en forma previa al otorgamiento de dicho acto. Es decir, si yo no asumo, no va a haber hipoteca divisible, no va a poder ser hipotecable esa fracción del bien, esa parcela, esa unidad, o bien, si asumo, pero a la vez cancelo previamente, no va a haber inconveniente porque para el otorgamiento del acto escriturario, porque precisamente ya están dadas todas las condiciones de cumplimiento de esa deuda que te había contraído con el acreedor hipotecario. Y resaltamos que en caso de no existir saldo deudor, se deberá reflejar dicha situación en la escritura referida, para que no queden dudas de que no hay deuda entre el adquirente de una hipoteca divisible que finalmente o asume el carácter de deudor hipotecario o bien cancela previamente al otorgamiento del acto. En las escrituras públicas, y ahora vamos a pasar al derecho real de superficie, que tienen que ver con la constitución de hipotecas sobre este derecho real autónomo, se deberá agregar un croquis. No nos olvidemos que estábamos hablando de
fondos destinados, ya sea en su rasante, en su vuelo o en su subsuelo, a los fines de la forestación, o bien el cultivo, o con otro plazo de 70 años, la construcción, edificación, de acuerdo a lo que tenga en cuenta el desarrollador. Y decimos que va a haber que agregar un croquis o un proyecto de plano firmado por profesional con título habilitante que certifique que el proyecto se ajusta a la normativa vigente en la materia, para poder aprobarlo precisamente, del cual resulte la determinación precisa del objeto de dicho derecho real. Y en caso de partes materialmente determinadas, se va a tener que ubicar precisamente la superficie, la altura y otros elementos precisamente para la individualización. En esto no debería quedar nada librado al azar porque estamos constituyendo hipotecas sobre derechos reales, en este caso sobre el derecho real de superficie. En dichas escrituras, dice la norma, deberá preverse que al momento de la extinción del derecho de superficie, la indemnización del superficiario, recordemos que tenemos dos partes en este derecho real, el superficiario y el superficiante, que están previstos en el artículo 2126 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en virtud de lo dispuesto por el DNU 1017, la transmisión a este del dominio pleno del inmueble subsiste los derechos reales constituidos sobre el derecho real de superficie si corresponde que así fuere. Afectación de unidades construidas o proyectadas al régimen de propiedad horizontal, que es lo que más comúnmente vamos a ver, o cualquier otro régimen de subdivisión de suelo que prometa la entrega del derecho real, conjuntos inmobiliarios, por ejemplo, sobre un inmueble futuro, siempre deberá instrumentarse mediante acta notarial. Tengamos en cuenta este dato, por eso está subrayado o puesto en negrita. Debe haber un acta notarial y además inscribirse en el registro de la propiedad inmueble que corresponda en el rubro gravámenes del folio real respectivo. Hablamos de un folio real, hablamos después de folio de cada una de las unidades funcionales y o complementarias, parcelas y subparcelas que vamos a tomar a través de las hipotecas divisibles, que van a ser folios especiales, y en estos casos tenemos que instrumentar a través de un acta notarial que la vamos a inscribir indefectiblemente en el registro de la propiedad inmueble o en el registro inmobiliario del lugar que adopte este sistema del DNU 1017, que va a corresponder al rubro de gravámenes de folio real respectivo. La inscripción de dicha afectación en el registro de la propiedad inmueble, por supuesto, caduca a los 10 años si antes no se renueva o no se le renovare su anotación a solicitud de cualquiera de las partes interesadas. Es decir, 10 años es el plazo máximo, podrá solicitarse por parte de cualquiera de las dos, es decir, del hipotecante y el hipotecario, podrán solicitar previamente la renovación, incluyendo también a la entidad financiera. No nos olvidemos que en todo esto va a participar una entidad financiera que va a ser la que precisamente financie estas hipotecas divisibles, que hubiera otorgado el crédito hipotecario para concretar la operación de que se trate. En el artículo 7 se establece lo que se deberá dejar constancia en dicha acta notarial. Los remito a la lectura de la resolución conjunta, donde establece las características y lo que debe fijar el acta notarial que luego va a inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. Según el artículo 8, el acta notarial referida al artículo 6 de la resolución, de esta resolución conjunta de la que estamos hablando, deberá adjuntarse la solicitud de anotación de boletos de compraventa y todo otro contrato de las unidades referidas en el artículo 10 del DNU 1017/2024, así como la siguiente documentación. Y ahora vamos a ver, porque también es muy detallado en este sentido la resolución conjunta en cuanto a lo que hay que tener en cuenta los fines de la inscripción, de la anotación de los boletos de compraventa o de cualquier otro contrato referida a estas unidades. Por un lado, el plano de mensura del inmueble afectado si corresponde, la copia del proyecto urbanístico o plano del proyecto de subdivisión con las constancias de apertura del expediente ante la autoridad competente, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, registro de propiedad inmueble más catastro, firmado por el profesional con título habilitante
y del que resulte el número y características principales de las unidades proyectadas que permiten su adecuada individualización. Acá es importante que se determine sobre qué vamos a aplicar la hipoteca divisible, sobre qué unidad funcional y o complementaria, sobre qué parcela o subparcela se va a aplicar esto. Y por eso la individualización, y todo esto a través de un proyecto de subdivisión que va a realizar un profesional habilitado al efecto. El dueño del inmueble de que se trate podrá optar por efectuar las anotaciones de los boletos de compraventa u otros contratos en el registro de la propiedad inmueble que corresponda o la autoridad autorizada por la CNB. Hay dos posibilidades acá. Se abre un abanico de dos caminos o se bifurca la cuestión, ya que vale, de acuerdo a la resolución, inscribir esto, la anotación de los boletos, en la propiedad, en el registro de la propiedad inmueble o en el registro inmobiliario, como lo venimos haciendo habitualmente, como también al que corresponde a la autoridad autorizada por la CNB, que dijimos, lo vimos con anterioridad, debe abrir un registro de anotaciones de boletos, precisamente, y llevar ese registro en la debida forma. Si se opta, se deberá previamente inscribir la afectación del inmueble al registro o al régimen referido por el DNU, en el registro de la propiedad inmueble, y ya sea aquí o en la provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, según corresponda. Va a haber una rogatoria de inscripción que deberán acompañar los boletos de compraventa y contratos y contener un mínimo de información que va a estar determinada en el artículo 11 de la resolución conjunta que estamos analizando ahora. Bien, la anotación de los boletos de compraventa y otros contratos que están previstos ya en el DNU 1017 se van a extinguir en los siguientes casos, y tengamos en cuenta taxativamente estas puntualizaciones. Por un lado, cuando se otorgue e inscriba la escritura traslativa de dominio del inmueble objeto de a solicitud de todas las partes interesadas, por supuesto desaparece la cuestión, por orden judicial, o bien a los 5 años si es que antes no se renueva la anotación, a solicitud de alguna de las partes interesadas, e incluye dentro de las partes interesadas no solamente al titular dominial del total y al adquirente por hipoteca divisible, es decir, de una fracción, sino también que incluye esta resolución a la entidad financiera que va a poder renovar la anotación, que es la entidad financiera que fue la que otorgó el crédito hipotecario para concretar la operación de la que estábamos hablando, de corresponder, por supuesto, todo esto. A los efectos previstos en el DNU, la Comisión Nacional de Valores deberá publicar un listado con la nómina de las entidades autorizadas para llevar adelante la registración allí prevista. Les comento que hay algunas pocas hasta ahora inscritas según mi información. Dicho listado será público y deberá ser actualizado periódicamente por el citado organismo. Estas entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para llevar adelante la registración citada, la que vimos anteriormente, recuerden que podemos inscribir y anotar boletos en el registro de la propiedad inmueble, como, cuánto, en el listado o en el registro establecido por las entidades autorizadas por la CNB, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la resolución. Una vez que se otorga el acta notarial de la que hablábamos anteriormente, donde se anotará en el registro de boletos de compraventa y contratos respectivos, ¿qué es lo que precisamente vamos a anotar allí, en ese instrumento? Las transmisiones de derecho sobre unidades funcionales y complementarias y o parcelas y subparcelas proyectadas. Los derechos de garantía y demás restricciones o limitaciones establecidas sobre los derechos relacionados con las unidades funcionales y complementarias con las parcelas o subparcelas proyectadas, así también como su extinción, en el caso de que la hubiere. La constancia de las certificaciones expedidas a los fines de las disposiciones de derechos sobre las unidades funcionales y complementarias y o parcelas o subparcelas proyectadas. Por otro lado, también el estado jurídico de los boletos de compra-venta, todo esto referido a lo del derecho personal del adquirente, a que haya habido cesión, prenda, afectaciones cautelares, como así también cualquier otra afectación a regímenes especiales y limitaciones y restricciones al derecho de que se trate. Y finalmente establecen como requisito que cuando corresponda
la extinción de la anotación de los boletos de compra-venta y otros contratos regulados en el artículo 12 de esta resolución que estamos comentando. Esos son los puntos principales, vuelvo un segundito hacia atrás, que tienen que ver con lo que tienen que hacer las autoridades autorizadas por la CNB para llevar adelante la registración. Y esto va a ser siempre bajo acta notarial, que se anotará en el llamado registro de boletos de compra-venta y de compra-venta de contratos que tienen que ver con la compra de las unidades proyectadas a construir o a construir. Ay, perdón, nos fuimos muy lejos. Y ahora vamos a pasar a lo más feo de todo esto, más allá de que hasta ahora por ahí no es nada lindo lo que estamos hablando, pero, a ver, perdón el error. Vamos a pasar a 3 disposiciones técnicos registrales del registro de la propiedad inmueble de la capital federal que tienen relación directa con las hipotecas divisibles. Nos vamos viniendo más en el tiempo. 21 de julio del año 2025, disposición 10 del registro de la propiedad inmueble a través de la disposición técnica registral número 10. ¿Qué dice ella? A los efectos de la anotación de los boletos de compraventa u otros derechos respecto de futuras unidades funcionales y complementarias, sucesiones y demás situaciones jurídicas atinentes al contrato, que va a ser obligatorio la previa registración ante el registro. El registro toma un poco la bandera de llevar adelante la registración primigenia, más allá de las anotaciones que podamos hacer ante las entidades autorizadas en la CNB. De la escritura pública de afectación por la cual el titular registral del dominio del inmueble exprese su voluntad de afectar el mismo al régimen de registro de boletos para su posterior afectación a la propiedad horizontal u otro régimen de subdivisión del suelo en la oportunidad en que sea posible, de acuerdo con las normas aplicables. Este registro tomará razón de la escritura de afectación en un rubro que llamamos rubro gravámenes, restricciones y limitaciones a las matrículas del inmueble o inmuebles en cuestión. ¿Qué va a hacer constar allí? El asiento registral, además de datos de estilo. Y ahí enumera la disposición 10 del registro de la propiedad inmueble de la capital federal, cuáles son los datos de estilo. La cantidad total y la numeración de las futuras unidades funcionales y complementarias, si las hubiere, por razones de seguridad. Los datos claros y precisos del registro público o la entidad privada autorizada por la CNB a cargo del registro de los boletos, para mayor seguridad. Y en caso de este registro, la entidad elegida para la anotación de los boletos, el número especial de matrícula asignado al proyecto por el registro público de boletos respectivos. Porque cada uno de estos proyectos van a tener un número, como ya hemos visto, de un número especial de matrícula, un folio especial que va directamente relacionarse con el folio real del dominio total. Y esto es lo que establece como requisito ineludible la disposición 10, la bastante reciente disposición 10 del registro de la propiedad inmueble. En los supuestos de transmisión de dominio, condominio o constitución de derecho real de superficie, que es lo que hemos visto hasta ahora, sobre un inmueble en el que conste un asiento de afectación a proyecto inmobiliario u otro régimen de subdivisión del suelo, sobre un inmueble futuro del documento traído a registración, deberá surgir, dice esta disposición, en forma manifiesta, en forma expresa, constancia de la existencia de tal afectación y su conocimiento por las partes interesadas. Todo esto en pos de la mayor seguridad jurídica a los fines de la constitución de las hipotecas divisibles y de la subdivisión de este terreno o de este dominio a los efectos de la constitución, decíamos, de unidades funcionales en propiedad horizontal o unidades funcionales y unidades complementarias como parcelas y subparcelas para conjuntos inmobiliarios. A la disposición 10 le siguió la disposición 11 del registro de la propiedad inmueble, ya del 29 de julio del corriente año. Y dice que en aquellos casos en que el registro de la propiedad inmueble de la capital federal sea el organismo designado por el titular de dominio para la toma de razón de boletos de compraventa o demás derechos, sucesiones
y otras situaciones jurídicas vinculadas al contrato, para la anotación de los respectivos boletos será requisito esencial la previa inscripción definitiva y vigente, recordemos esto, inscripción definitiva y vigente de la afectación al régimen en los términos de la disposición técnica registral número 10/2025, que es la que vimos con anterioridad. Y allí la anotación de los boletos se extinguirá en estos casos taxativos que establece la 11 del registro de la propiedad inmueble. Cuando se otorgue la escritura traslativa de dominio de la unidad objeto del mismo, a solicitud, por supuesto, de partes interesadas, porque haya una orden judicial en el caso de que haya un expediente en donde el juez ordene tal extinción, y a los 5 años si antes no se renovare su inscripción. En caso de existir inscripción definitiva y vigente de afectación al régimen previsto por esta disposición técnica registral anterior, la 10, en la escrituración, dice la 11, de afectación al régimen de propiedad horizontal, el escribano autorizante, y acá viene la función primordial del escribano en estas cuestiones, deberá calificar que las unidades funcionales y complementarias, si las hubiere, las complementarias, proyectadas sobre las que existan boletos registrados, coincidan totalmente con las unidades efectivamente dadas de alta en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, va a tener que hacer un cotejo, un estudio de títulos y ver que estas unidades coincidan plenamente con las existentes en el reglamento de propiedad horizontal. Si no sucede así, el profesional, es decir, el escribano, el notario, la notaria, deberá dejar expresa constancia de ello en el reglamento de propiedad horizontal, identificando expresamente la correlación y correspondencia entre las unidades efectivamente dadas de alta con aquellas proyectadas, y arrogar ello ante el registro. Deberá informarlo, por lo tanto, ante el registro de la propiedad inmueble. Mayor seguridad jurídica, en este caso, a través de la actuación del escribano o de la escribana actuante. Estas escrituras se ruegan la inscripción de la primera transmisión de dominio de las unidades funcionales o complementarias sometidas al régimen de la propiedad horizontal. Allí deberá constar manifiestamente la existencia de boleto firmado o registro, o en caso contrario, su debida relación. Es decir, la relación de este boleto o de este registro o de la promesa de venta con el bien inmueble general, que sería el que está contenido dentro del reglamento de propiedad horizontal. Si la anotación de boletos se llevara en este registro, recordemos siempre que pueden ser llevadas en este registro como el de las entidades autorizadas por la CNB, pero igualmente el registro pide que se registren precisamente en el registro de la propiedad inmueble, será objeto de calificación la coincidencia del último titular inscripto, o en su caso el perfecto encadenamiento lógico causal con el último inscripto. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a colegir o qué va a constatar el registro de la propiedad inmueble? Que haya un sucesivo paso de nuevos titulares que se van a ver reflejados precisamente en el folio, y por lo tanto va a haber un encadenamiento lógico desde el dominio principal hasta quienes después van adquiriendo distintas unidades y van anotando boletos en el registro que puso a los efectos o que creó a los efectos el registro de la propiedad inmueble. Una vez anotado en forma definitiva este documento de afectación al régimen de propiedad horizontal, ya no se van a tomar mayor razón de nuevos boletos. Allí culmina la cuestión, ni de las sesiones, ni de otra situación jurídica derivada del contrato, salvo que haya una orden judicial expresa en contrario, y esto deriva del argumento establecido en el artículo 10 que hemos visto de la disposición técnico registral del registro de la propiedad inmueble de la capital federal. Los boletos podrán reinscribirse, dice la disposición técnico registral 11, antes de su caducidad, ya hemos visto los plazos, a pedido de cualquiera de las partes interesadas, y o en caso de existir derecho real de hipoteca sobre el inmueble o prenda sobre el boleto, a pedido de la entidad financiera que otorgó el crédito, para lo cual deberán observarse los mismos requisitos que para la anotación de los boletos.
Y finalmente vamos a la disposición 14-2025, ya de septiembre 3 del presente año, donde se dice que se tomará razón de las escrituras públicas por las que se ruegue la anotación de hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para su posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o al régimen de subdivisión del suelo, propiedad del derecho o derecho real de superficie o incluso conjuntos inmobiliarios, que se elija, siempre que cumplan con los recaudos exigidos, por un lado por el DNU y por otro lado por la reglamentación conjunta que hemos visto, la 2 del año 2025, correspondiente al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía. El registro calificará que de la escritura pública traída a registración, dice la disposición 14, y del formulario de inscripción acompañado a tal fin, surjan además los requisitos exigidos por la normativa aplicable. Y ahí vamos a tener en cuenta ciertos datos que no podemos soslayar. Por un lado, que se hayan solicitado certificados registrales, se hayan pedido los certificados registrales y del resultado de los mismos, en caso de existir gravámenes vigentes, que del documento a inscribir surja el reconocimiento expreso por la parte acreedora. Es decir, el acreedor va a tener que, una vez pedido el certificado registrales, en caso de existir gravámenes vigentes, va a tener que reconocer dichos gravámenes. La individualización del proyecto de subdivisión y la identificación de las futuras unidades funcionales y complementarias, si las hubiera, con expresión del número proyectado, no su identificación comercial, no el dato que el desarrollador, el constructor ponga, sino el número proyectado, el número de unidad funcional proyectado y el piso de las mismas. El compromiso irrevocable, otro de los requisitos fundamentales, del titular del inmueble de afectarlo al régimen de propiedad horizontal o al régimen de subdivisión del suelo elegido, el que deberá coincidir con el proyecto individualizado en el punto precedente que hemos visto y que prometa la entrega del derecho real de dominio o condominio sobre la futura unidad. Mayor seguridad jurídica. La conformidad de las partes con respecto a la división del derecho real de hipoteca, una vez concluida la división del inmueble y transferido el dominio a favor de cada adquirente. Otro requisito, la manifestación del titular del inmueble respecto del estado de ocupación del mismo. La constancia de haberse agregado al protocolo copia del plano de obra civil, al protocolo notarial, copia del plano de obra civil con los datos de apertura de expediente ante autoridad competente, lo hemos visto con anterioridad. Esto es uno de los requisitos que se establecieron y que en la resolución conjunta y que además deben ser hechos, por supuesto, por profesional competente y matriculado. La constancia de haberse agregado al protocolo notarial original o copia certificada por escribano del croquis o del proyecto de mensura de prehorizontalidad suscrito por el profesional habilitado, del que surja la numeración, ubicación y características de las unidades proyectadas. Con esto tenemos por finalizado todos los requisitos, todos los presupuestos necesarios para la inscripción de estas unidades que fueron construidas, que fueron proyectadas, que fueron hechas a construir, o de las parcelas o subparcelas, y también de lo correspondiente al derecho real de superficie. En aquellos casos, dice finalmente la disposición técnica registral 14, en que se presente a registrar una hipoteca divisible, específicamente la nombra, en los términos del DNU 1017/2024 y normas complementarias, que son todas las que hemos visto hasta ahora, sobre un inmueble en el que ya se encuentre previamente inscripta la escritura pública de afectación al régimen del DNU 1017/24, conforme lo que dijimos de la disposición técnica 10/225, el registro calificará que existe plena coincidencia con el proyecto inscripto. Esa será la tarea que deberá tener en cuenta el registro a los fines de la plena seguridad jurídica, en cuyo caso se tendrán por ya cumplidos los requisitos esenciales. Bueno, con esto hemos terminado, creo que más o menos en hora la exposición. Lamento que haya sido rápido, pero si no nos iba a dar el tiempo para poder llevar adelante toda la normativa que implica desde su sanción el DNU 10
17-2024, más la resolución conjunta, más las 3 disposiciones de este año del registro de la propiedad inmueble. Quedo abierto a preguntas, consultas, aportes que ustedes puedan hacer, y espero que haya sido útil para todos. Muchas gracias, Jorge. Si querés dejar de compartir, así ampliamos la visión. Bueno, como no, Mira, hubo algunas consultas. a ver, sí, dejar de compartir. Sí, preguntan si la provincia de Buenos Aires adhirió. No, creo que la provincia de Buenos Aires no adhirió. Ok. Para que Eh, no me veo, no Después, me los veo, planos de sub... discúlpame, discúlpame que no me Sí, veo, sí, pero te pero. estamos viendo, te Ah, estamos sí, ¿me están viendo. viendo? Bárbaro, perfecto, perfecto, Sí. perfecto. Los planos de Perfecto. subdivisión tienen que estar previamente aprobados o visados por la Dirección de Propiedad Inmueble provincial porque un error puede modificar todo el proyecto y la constitución de la garantía. Consultado Provincial, acá ya. estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, es en otra jurisdicción, exactamente lo mismo. Por supuesto, tiene que haber plena validez de esa registración y de eso, de ese contenido, por supuesto. Lo hemos remarcado, lo hemos tratado de remarcar en varias veces dentro de la explicación y de la lectura del texto a los fines de entender que eso es un prerequisito para que después el escribano también pueda corroborar que eso coincide precisamente con lo que va a pasar a ser o formar parte del el bien a escriturar y donde se constituirá la hipoteca divisible. Perfecto. ¿Tenés idea cuáles son las provincias que adhirieron? Consulta. La verdad que no, no tengo el listado todavía. Sé que son pocas, sé que son pocas. Ok. Bueno, tiene como dijimos 16 meses esto, ¿no? Es como que todavía es muy incipiente Menos, y como tiene, bien perdóname que te dijiste, interrumpa y te corrija, tiene 1 año y 10. 1 año y 10. Bueno, claro, es muy reciente. Esto Mm. todavía, digamos, Sí, sí, le hace ha falta llevado tiempo para muchísimas que consultas. se... Sí, Claro, sí. claro. Ha llevado muchísimas consultas, pero bueno, por un lado, si bien ha habido mucha actividad o hiperactividad por parte del Ministerio de Economía, de la CNB, etcétera, y también del registro de la propiedad inmueble a través de las disposiciones técnicas que hemos comentado, bueno, en la práctica todavía no se ha vislumbrado eh, el aprovechamiento, creo yo, de esta oportunidad que puede llegar a dar. Quizás, yo lo veo desde mi óptica, si es todo así, todo se cumple, como algo bastante seguro desde el punto de vista registral, y además también lo veo factible a los fines de poder acceder a la vivienda. Lo que pasa Ujú, que, evidentemente, todo esto muy nuevo siempre lleva a temores por parte de los adquirentes que por ahí recurren a lo más sencillo, que es el crédito hipotecario tradicional, ¿no es cierto? Pero si es que claro. pueden hacerlo. Esto está dirigido más que nada a aquel público que no puede acceder al crédito hipotecario tradicional, y que de esa manera le permite acceder a través de la escrituración a un crédito que le va a permitir, y eso sí pasa mucho, eh, construir sobre lo comprado, ¿sí? Sobre la unidad o sobre el lote o parcela especialmente, por eso hay que apuntar mucho al interior del país, sobre el lote o parcela comprado, porque la idea del crédito, de la hipoteca, del crédito hipotecario divisible hace que pueda él, sin comprometer al resto y sin comprometer al titular dominial del resto, hacer algo en su propio terreno, ¿no es cierto? Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Jorge, ha sido muy claro, has desmenuzado muy bien la norma, creo que hemos aportado en la difusión de este tema que es novedoso y que ojalá se pueda implementar, como bien dijiste, para facilitar el acceso a la vivienda. Les agradecemos a todos la presencia. Ahí puse también una última charla que vamos a estar dando el 4 de diciembre que también tiene que ver con negocios inmobiliarios, pero más, digamos, orientado al tema de protección del consumidor, ¿no? Así que con el doctor Jorge Rossi, que también es otro amigazo de la casa, así que me doy el lujo de terminar el año con dos queridos amigos y colaboradores de hace muchos años. Y bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Muchas Si me gracias. permitís, Irene, disculpa que te Sí, interrumpa un cómo no. segundito,
primero, por supuesto, el agradecimiento inconmensurable a vos, a tu buena voluntad de siempre, de querer difundir, de querer que la comunidad de Microjuris se acerque a distintos temas. Lo hacemos habitualmente y siempre con la mejor predisposición tuya. A todos los asistentes, a quienes algunos no puedo ver, que se aguantaron la perorata. Cualquier duda, ahí está mi correo electrónico, simplemente con un envío de una consulta, una pregunta o una propuesta, está disponible para ello. Y el agradecimiento para todos por haber participado de esta actividad. Y recomiendo mucho la que viene, porque tiene que ver mucho con lo nuestro, no con esto en particular, pero sí con el, si me permitís, con las cuestiones tan latentes que hay en la adquisición por parte de los interesados de inmuebles donde la relación de consumo, inmuebles como destinatarios finales, donde la relación de consumo se está haciendo valer mucho dentro de la jurisprudencia y es muy importante esto porque lamentablemente a veces tenemos constructores, desarrolladores, que, bueno, no cumplen con su cometido y lesionan derechos de las personas, de las familias que tanto anhelan a tener una vivienda. Gracias, Jorge. Y también estábamos conversando antes de iniciar que en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil surgieron temas muy interesantes respecto a este tema que también vamos a estar compartiendo con el doctor Jorge Rossi. Para los que me Así es. preguntaron, la charla de hoy se grabó, la pueden encontrar en Facebook de Microiris Argentina porque la transmitimos en vivo y va a quedar unos cuantos días ahí, la voy a dejar unos cuantos días. Así que si la quieren volver a ver o que la quieren, bueno, difundir entre otros abogados, que la verdad que el tema es interesante y es novedoso. Gracias, Jorge, como siempre. Gracias a vos, Muchísimas Irene, como gracias. siempre, un cariño muy grande y a toda la gente de la editorial. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.